En el nombre del Cristo, en su gracia, en su paz, en su misericordia, que la paz de Él y en Él penetre en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que así seamos partícipes de la luz y en ella y con ella podamos tener una vida plena y próspera. Amén. Ahora sí, compartimos en esta edición 266 de Superando Nuestros Límites un alcance, dijéramos, mayor, una profundización, Dios mediante, de este conocimiento crístico que nos permite, a través de la comprensión y de la vivencia de Él mismo, transformar nuestra vida. Es decir, vivir conscientemente, vivir en armonía con el todo y así tener la dicha de vivir. Porque actualmente, en el estado en que nos encontramos, nosotros no estamos sintonizados, no vibramos con la armonía universal. Vamos a estudiar ese aspecto interesante desarrollando esta edición 266 de Superando Nuestros Límites. El anhelo que tengo es la palabra en el Nuevo Testamento, darle una versión psicológica en este conocimiento crístico para que podamos autorrealizar la palabra, vivificarla dentro de nosotros y lograr en sí la iluminación, lograr ese despertar de la conciencia crística, lograr en sí vivir dichosamente y feliz en libertad. Me estoy refiriendo a Efesios. En esa epístola, entre el capítulo 4, del verso 24 al 36, es de considerarlo. Especialmente el verso 26 cuando dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es allí hasta el verso 28. Lo importante de esta palabra es lo que corresponde a la inquietud que quiero compartir con vosotros, la audiencia, es no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La palabra diablo aquí tiene el contexto psicológico de error, de pecado, de falta a nuestro semejante por crueldad, por desamor, por un estado impío. Psicológicamente hacemos esa aclaratoria porque lo que antes era en la antigüedad, recordemos que la palabra, no, esa persona es un diablo, esa persona es un diablito, ese muchacho es un diablito. Entonces siempre esa palabra expresa a nivel popular la maldad, la perversidad, la impiedad y lo que pudiéramos decir el estado degenerativo de alguien. Entonces vamos a considerarlo así en este momento, para que no nos ofusquemos nuestra mente o para que nuestra mente se bloquee y no permite escuchar el mensaje y la palabra en esta mañana. El mensaje entonces es el siguiente. No podemos permitir que el sol se oculte en el horizonte, dijéramos en el ocaso, sin que nosotros hayamos corregido nuestro error. Mientras nosotros no hayamos hecho conciencia, hecho discernimiento
hecho autocrítica, hecho psicoanálisis y hecho un inventario de nosotros mismos en lo que respecta al día. Nosotros no hacemos eso. Nosotros vivimos mecánicamente, en forma automática, y ningún día de nuestra vida, hasta que desencarnemos ya de mayor, de viejito, nos hemos dado la tarea descrita en esta palabra de revisar nuestra vida. Sin embargo, una tarea que debiera ser natural, constante, es esa. Así como nosotros respiramos, así como nosotros comemos, así como nosotros bebemos, así como nosotros soñamos y crecemos, debemos también corregirnos, debemos también perfeccionarnos, debemos también purificarnos. Eso sería la naturaleza verdaderamente humana. Y es lo que nosotros no entendemos porque es hasta razonable. Como no somos humanos, sino que parecemos, no hacemos eso. Entonces hacemos lo contrario. Cada día, como no corregimos el día anterior, somos peores. Entonces somos más lujuriosos, somos más déspotas, más tiránicos, más concupiscentes, más lascivos, más traidores, más corruptos, más enemigos, somos más glotones, más envidiosos, más iracundos, más violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no nos humanizamos, porque para humanizarnos necesitamos vivir esa palabra. Es decir, nosotros vivimos nuestro día, pero debemos estar conscientes de ella. Debemos estar autoobservándonos plenamente en recuerdo de sí mismos, atentos a nuestras reacciones que vienen de adentro hacia afuera. Es decir, que salen de nuestro mundo interior psicológico al mundo de relaciones que es, dijéramos, externo y que pudiéramos llamar como eventos, como acontecimientos, como aconteceres, y es totalmente relacional. Entonces allí nosotros nos vamos a dar cuenta de nuestros errores. Pero como el mensaje dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no, sin habernos corregido, para esa corrección necesitamos hacer el trabajo respectivo. Y ese trabajo es psicoanalítico. Y lo podemos realizar cualquier persona que tenga esa inquietud y que primero ore a su Padre, que es Padre Madre, que es su divino Elohim interior, porque Él nos da la vida y Él tiene el poder de perfeccionarnos. ¿A través de quién? Del Cristo íntimo, de nuestro Yeshua interior, y que Él deviene por gracia del Cristo cósmico, de nuestro Cristo Salvador, Yeshua ben Pandirá, o también Yeshua Bar Yosef. Es decir, que así como el Cristo cósmico salvó y resucitó y hizo ascender a Yeshua ben Pandirá hace 2000 y tantos años, también puede hacerlo dentro de nosotros, porque esa es su gracia, porque ese es el mandato, porque esa es la enseñanza de nuestro Salvador, el Cristo y Redentor, Yeshua ben Pandirá, hacia nosotros a través del Evangelio. A eso fue que Él descendió de los cielos por gracia y por verdad, para enseñarnos el camino de la liberación, el camino del reino de los cielos, el camino de la verdad, porque la verdad es en sí tanto el reino de los cielos como la liberación. Por eso está escrito que en el espíritu de la verdad seremos libres en Dios. Esa es la palabra. Es decir, quien experimenta la verdad es libre. Entonces, en ese orden de idea, en esa palabra y en el entendimiento,
Cada vez que nosotros tengamos un evento desagradable de nuestra existencia en el día a día, una discusión, nos ofendieron, ofendimos, nos botaron del trabajo o llegamos tarde y nos llamaron la atención, cualquier detalle debemos nosotros psicoanalizarlo a través de esa facultad inherente a nosotros mismos, cuando queremos transformarnos en esa gracia de Dios que está dentro de nosotros y que es la conciencia. Ella tiene una cognición, una facultad que se relaciona con el autodiscernimiento, con el juicio interno o el autojuicio y con la autocrítica, que devienen en sí del ser y que forma parte de la autorreflexión evidente de él mismo dentro de nosotros. Entonces, esa cognición, esa facultad, nos va a permitir a nosotros observar lo que observamos en una meditación, en una oración, y vamos a hacernos conscientes de nuestros errores. No de la vida de los demás, no del error de los demás, no, sino del nuestro, donde fallamos. Entonces, nos daremos cuenta que detrás de todos esos procesos psicológicos y relacionales, detrás de esa vivencia y de esos aconteceres, nos vamos a encontrar dentro de nosotros con las manifestaciones del yo. Entonces los vamos a autodescubrir. Y entonces por conciencia por sí mismos sabremos lo que es el ego, lo que es el yo, lo que es el anticristo, lo que es el inicuo dentro de nosotros, lo que es la gran Babilonia, que es el espacio psicológico dentro de nosotros, y comenzaríamos a transformarnos. Allí comienza verdaderamente la vida cristiana, la vida evangélica, la vida gnóstica. Allí comienza, en serio. ¿Por qué comienza en serio? Porque empezamos a negarnos a nosotros mismos. Y como nos estamos negando a nosotros mismos, empezamos a amar a nuestros semejantes, al ser, a Dios que hay en Él, así como en nosotros mismos. Y entonces también cumpliríamos con el mandato crístico, evangélico, que dice, sígueme, ama a tu hermano. Y también estaríamos cumpliendo con el principio mosaico o de Moisés en el Génesis, cuando nos devela la ley maravillosa del Pentateuco, que es ama a Dios sobre todas las cosas, etc. Entonces, vamos a hacer eso todos los días, hermanos, hermanas. La exhortación es que estemos pendientes de nosotros mismos en recuerdo de sí, aquí y ahora, en acecho místico, autoobservándonos, autocontemplando nuestras reacciones internas, especialmente con nuestros semejantes, porque también a solas sucede, también cuando nosotros estamos a solas, sucede que el ego reacciona dentro de nosotros, a través de cualquier impresión.